Ok, bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado la clase pasada en el ejemplo que habíamos hecho de Visual Studio para lo que sería trabajar con, en este caso, programación orientada a objetos, pero basándonos en el manejo de clases, ¿sale? Voy a abrir el proyecto que hicimos, nada más para recordarlo un poquito. Entonces nosotros nos fuimos a nuestra carpeta de ingeniería de software. Tenemos ejemplo de clases, nuestro proyecto. Tenemos unos, ahí listo, y ya cargó nuestro proyecto, ¿sale? Entonces este era el proyecto que hicimos. Prácticamente, si nosotros lo ejecutamos, pues tenemos lo que son las operaciones matemáticas, ¿sale? Nada más déjenme que termine de abrir bien el proyecto. Listo. Entonces, si yo ejecuto esto, ya tengo prácticamente el proyecto funcionando. Yo le puedo poner un valor, 3, lo ejecuto, me dice que son 8, menos 2. Ay, perdón, creo que lo abrí 2 veces. Listo. Y tengo el 15, ¿sale? Entonces, ese es el proyecto que hicimos, ¿sale? Ustedes lo iban a complementar agregándole lo que era la funcionalidad, en este caso de lo que era la división, y agregar la protección para que prácticamente no nos marcara error en el caso de, ¿cómo se llama? De hacer la división por cero, o en este caso de cuando nosotros coloquemos una letra aquí arriba en los campos, pues prácticamente funcione de manera correcta, ¿vale? Entonces, eso era lo que se les había quedado de tarea para complementar lo que sería este proyecto, ¿vale? ¿Cómo lo programamos? En la parte del código de nuestro explorador de objetos, nosotros creamos clases, las cuales están ligadas a nuestro proyecto principal. Sale aquí simplemente en nuestro código principal. Lo que hacemos es mandar a llamar a nuestras funciones, o en este caso a nuestras clases, para poder utilizar el método que tenemos dentro de esa clase. ¿Vale? Entonces, esto fue lo que hicimos la clase pasada. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un proyecto similar. La única diferencia es que ahora lo que vamos a hacer es prácticamente hacer el mismo funcionamiento, pero no vamos a manejar clases. Lo que vamos a hacer, vamos a crear librerías, ¿sale? En este caso vamos a crear archivitos que se llaman archivos TLL. No sé si alguien de ustedes los ha llegado a escuchar, o en su defecto han llegado a trabajar con este tipo de archivos, ¿no? Nada más para hacer un consenso, por favor, levanten la mano si alguien ha trabajado con archivos DDL en algún lenguaje de programación, en alguna materia, ya sea de aquí de la universidad, o por su cuenta, o en algún curso que hayan tomado, ¿vale? Entonces, si alguien ha trabajado DDLs, por favor, levanten la mano, nada más como para más o menos saber o sondear. Ok, bueno, pareciera que nadie. Bueno, supongo que sí conocen las DDL. Levanten la mano quien sí ha escuchado o más o menos sabe para qué se utilizan las DDLs. Ok, supongo que entonces nadie. Bueno, vamos entonces a dar un pequeño resumen. ¿Qué son los archivos DDL? Los archivos de DLL son conocidos como librerías, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un programa, vamos a tomar de ejemplo este programa. Yo estoy haciendo operaciones matemáticas y todo el código fuente queda dentro de mi programa principal, en este caso de mi solución. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que estoy programando se encapsula y queda dentro del programa ejecutable, que en este caso sería el archivo .exe, ¿vale? Pero ya cuando hacemos ingeniería de software, o cuando ya creamos aplicaciones un poco más grandes o robustas, normalmente nosotros debemos de utilizar la metodología en donde vamos a separar nuestras, digamos, nuestra programación. En pocas palabras, vamos a programar componentes, ¿vale? Esos componentes, la finalidad es que nosotros los creemos y los podamos reutilizar
en otros proyectos. De hecho, esa es una filosofía que se maneja en la ingeniería de software, la reutilización de componentes, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a crear son componentes que se conocen como librerías, que tienen la extensión de LL. ¿Cuál es la finalidad de estos componentes? Es que yo genere aquí una lógica de programación y posteriormente yo pueda reutilizar esta librería para realizar otros proyectos sin necesidad de estarlos programando. Por ejemplo, digamos que yo tengo un programa que manda correos electrónicos, ¿vale? Imagínense que normalmente todos los, digamos, yo trabajo para una empresa y a lo mejor todos los proyectos que me dejan en esa empresa, pues normalmente tengo yo que estar, ¿cómo se llama? Estar mandando correos de confirmación dependiendo de cada proyecto. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario? Que por cada programa que yo realice tengo que hacer el módulo o, por ejemplo, la clase que genere y prepare y envíe el correo electrónico de confirmación de mi aplicación. ¿Qué podría yo hacer para ahorrarme ese código si siempre va a ser prácticamente el mismo correo y a lo mejor solamente le voy a cambiar el mensaje? Pues yo puedo crear una DDL, bueno, una DLL, puedo crearla con toda la lógica del envío de correo. Y a esta DLL solamente le paso el parámetro de lo que se va a mandar por mensaje. Entonces yo ya no tendría que programar en cada proyecto que yo haga todo el proceso del envío de correo, simplemente yo genero una librería y posteriormente esa librería se la voy incluyendo a mis proyectos, ¿vale? Entonces con eso yo reutilizo un componente o en este caso una funcionalidad. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser la conexión a una base de datos, ¿no? Digamos, yo tengo una base de datos, hablemos de, por ejemplo, Oracle, y yo tengo varios proyectos que se deben de conectar a esa base de datos de Oracle, ¿no? A lo mejor tengo un proyecto que lo hago en C++, a lo mejor tengo otro proyecto que lo hago en C#, otro en Java, otro en, por ejemplo, en Python, y en cada uno de esos proyectos yo puedo generar o debo de generar todo el proceso para hacer la conexión al servidor, en este caso Oracle. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ahorrarme digamos, esas líneas de código? Pues puedo crear una librería que almacene toda la lógica de la conexión y a lo mejor lo único que le podría estar pasando como parámetros sería el usuario y la contraseña de la base de datos que se va a utilizar. Todo lo demás es programación genérica porque es lo mismo que utilizamos en cada uno de los, sería cada uno de los lenguajes de programación que yo utilice, sería la misma lógica que se estaría implementando. Entonces yo puedo crear un archivo DLL que haga la conexión a la base de datos y con eso simplemente lo voy incluyendo en mi proyecto, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que podemos hacer con las DLLs. Ahorita el ejemplo que vamos a hacer es, por ejemplo, estas funciones que habíamos hecho, las vamos a quitar de aquí y las vamos a pasar a un archivo DLL, ¿sale? La funcionalidad va a ser la misma. La única diferencia es que en lugar de tener el ejecutable, por ejemplo, recuerden que nos vamos a nuestra carpeta de proyectos, en este caso ingeniería de software, el que tenemos ejemplo de clases, nos vamos a la carpeta bin, debug, y aquí tenemos nuestro programa o nuestra aplicación. Aquí prácticamente cuando trabajamos con DLLs, aquí se van a generar las DLLs que tendremos que incluir cuando compartamos nuestra solución. ¿Por qué? Porque las DLLs van a tener la lógica, en este caso, de las operaciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Dudas, preguntas hasta acá, antes de continuar? No, profe. ¿No? Bueno, entonces ya que estamos aquí en el explorador de Windows, vamos a crear una carpeta que se llame ejemplo de LL, ¿sale? Y vamos a crear un nuevo proyecto. Prácticamente el proyecto que vamos a hacer es el mismo diseño que tenemos, pero vamos a cambiar un poquito la lógica, ¿sale? Entonces, si quieren, bueno, no, vamos a hacerlo desde cero para
Para los que no estuvieron la clase pasada y no han hecho el ejercicio, para que tengan nada más como referencia qué es lo que hay que hacer, ¿sale? Entonces, voy a cerrar esta solución y voy a generar un nuevo proyecto. Recuerden, una aplicación de tipo Windows Phone. Seleccionamos la carpeta donde estamos trabajando, que en este caso es Ingeniería de Software. En este caso, la carpeta ejemplo DLL, seleccionamos y le vamos a poner de nombre Operaciones DLL. ¿Sale? Entonces, creamos la solución y esperamos a que cargue el proyecto. ¿Sale? Listo. Entonces, vamos a diseñar nuestro proyecto. Una recomendación que les doy es que cuando ustedes vayan a hacer una solución, primero enfóquense en crear la parte gráfica y luego hacemos la parte lógica, para que no tengamos que estar perdiendo tiempo en estar acomodando y ya no me gustó y luego me voy a la parte lógica, programo una parte, me regreso de nuevo a la parte visual y prácticamente ahí podemos perder mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, recomendación cuando hagan programación en aplicaciones visuales, la recomendación que yo les doy es que primero generen toda la parte visual y una vez que la parte visual ya esté lista, ahora sí nos podemos pasar a generar la parte lógica. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la interfaz que teníamos en el ejercicio anterior. Entonces necesitamos una etiqueta, un label. Necesitamos otro label más, que sería para el número 2. Y necesitamos otro label para el resultado. ¿Vale? Bueno, y necesitamos otro más para guardar como tal el resultado de las operaciones. Esta va a ser para mostrar una palabra que diga el resultado es, y en esta vamos a almacenar el resultado de la operación. ¿Vale? Necesitamos 2 text box porque solamente tenemos 2 números. Entonces los agregamos, aquí están. El text box 1, aunque ahorita todo está revuelto, ahorita lo acomodamos, ¿vale? Y el text box 2. Y teníamos 3 operaciones matemáticas que las tenemos con botones, ¿vale? Entonces vamos a agregar 3 botones, que sería el de la suma, el de la resta y el de la multiplicación, ¿vale? Entonces, hasta ahorita ya tenemos los elementos que tenemos en nuestra solución. Entonces, ahora vamos a darle un diseño y un formato para que podamos acomodar nuestro formulario. Entonces, primero vamos a poner la letra un poquito más grande de todo el formulario. Entonces, le vamos a poner aquí en la propiedad font del formulario, le vamos a poner un tamaño de 14 puntos. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a modificar. Entonces, en esta etiqueta no vamos a utilizarla, entonces no es necesario cambiarle el nombre, pero sí le vamos a cambiar el texto. Entonces, aquí le vamos a poner número 1, ¿vale? Y 2 puntos al final. Listo. Luego, esta etiqueta, de igual manera, no la vamos a usar en programación, entonces no es necesario cambiarle el nombre, pero sí le vamos a cambiar el texto. Entonces, este va a ser número 2. Número 2, 2 puntos. Me equivoqué en el primero. Aquí es número 1. Listo. Estos cuadros de texto sí los vamos a utilizar. Entonces le habíamos puesto en el proyecto anterior de 1 y de 2. ¿Vale? Entonces a este le vamos a poner de nombre de 1. Y de una vez en el text le vamos a poner un 0. ¿Vale? Y la alineación, text align, lo vamos a alinear a la derecha. ¿Vale? Lo mismo hacemos con el segundo cuadro de texto. El nombre va a ser N2. No, perdón. D de dedo 2. En el texto le vamos a poner 0. Y vamos a alinearlo a la derecha. Listo. Entonces vamos a ir acomodando de una vez nuestro formulario. Vamos a tener ahí el número. Aquí ponemos el cuadro de texto. Ponemos en la otra etiqueta. Ponemos el otro cuadro de texto. Y listo. Luego vamos a poner una leyenda. Entonces en el label 3, pues igual, no lo vamos a ocupar en lenguaje de programación. O simplemente vamos a poner el resultado es. Vamos a ponerle una flechita.
Y listo. Y vamos a acomodar el texto, ¿sale? Y este cuadro de texto que tengo acá es el que voy a utilizar para mostrar el resultado, ¿sale? Abajo de estos dos, digo arriba de estos dos elementos, vamos a poner nuestros botones, ¿sale? Que es el mismo diseño que traíamos en el ejemplo anterior. Entonces, a estos botones que les habíamos puesto, simplemente les habíamos puesto el símbolo de más, el símbolo de menos y el símbolo de la multiplicación, que en este caso era una X, ¿sale? Hacemos más pequeños los botones para que se vean más o menos homogéneos. Listo. Y entonces, esta etiqueta, el label 4, esta sí la vamos a ocupar porque le vamos a poner el resultado. Entonces le vamos a poner res de resultado. En el text le vamos a poner un 0. Le vamos a quitar label 4 y le vamos a poner un 0. Y vamos a cambiarle la apariencia. Entonces aquí en el border style le vamos a poner que sea de formato 3D. La propiedad AutoSize le vamos a poner falso para que podamos cambiar el tamaño de este cuadro, ¿sale? Y vamos a alinear el contenido. Entonces en el Text Align lo vamos a alinear a la derecha en el centro, ¿sale? Listo. Entonces ya está nuestro formulario armado. Le damos un tamaño a nuestra ventanita. Si le queremos cambiar el título de la ventanita, lo podemos hacer en el text del formulario. Aquí en lugar de form 1 le vamos a poner, por ejemplo, operaciones con DLL, ¿vale? Listo. Ya está nuestro formulario. Entonces lo ejecutamos nada más para ver cómo se ve. Y listo. Ya tenemos nuestro formulario funcionando. Ah, bueno, se me había olvidado algo. Los botones los dejé con el nombre por default, que dice botón 1, botón 2, botón 3, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el nombre para hacerlo un poquito más corto. En el más le vamos a poner de nombre btn más. En el de menos le vamos a poner btn menos. Y en la multiplicación le vamos a poner btn múltiplo, ¿vale? Para que las podamos identificar cuando generemos nuestro código, ¿vale? Entonces, ahora sí, digamos que nuestra interfaz ya quedó completa. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Supongo que no, porque ya es algo que veníamos trabajando. Pero nada más para confirmar, ¿alguna duda? Ok, pareciera que no. Entonces vamos a continuar. Entonces, ahora lo que conlleva es generar nuestra lógica de programación, ¿sale? Solamente que aquí, como vamos a trabajar con librerías, vamos a hacer digamos, un procedimiento diferente, ¿sale? Voy a cerrar esta solución por el momento. Ahorita al ejecutarlo se guardaron los cambios, pero si no están seguros le pueden dar guardar y listo, ya están guardados los cambios, ¿sale? Entonces voy a cerrar esta solución, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? Dentro de mi carpeta del proyecto, aquí por ejemplo estamos ejemplo de DL, tengo una carpeta que se llama operaciones, que es en donde está mi aplicación, ¿sale? Vamos a crear otras carpetas y estas carpetas van a tener de nombre lo que son las librerías, ¿sale? Por ejemplo, vamos a crear, ay, perdón, creo que lo cerré. Por ejemplo, vamos a crear unas carpetas que se basen o que van a ser el nombre de lo que serían nuestras TDLs, ¿no? Entonces voy a crear aquí una carpeta, nuevo, carpeta, que se llame, por ejemplo, DLL suma, ¿sale? Y una vez voy a crear las tres carpetas, ¿no? Entonces le voy a poner nuevo, DLL resta, vamos a crear la última, que va a ser DLL multi, ¿vale? ¿Por qué genero carpetas separadas? Porque cada DLL nosotros la tenemos que crear de manera independiente, como si fuera una operación o un programa diferente, ¿sale?
La única diferencia es que el proyecto que vamos a crear es simplemente una librería o es una clase, ¿vale? No se va a poder ejecutar, no lo vamos a poder verificar. Recomendación: si ustedes van a crear DLLs, primero generen la versión de su programa en clases, como lo que hicimos el ejemplo de la clase pasada, y una vez que ya verificamos que la clase funciona, ahora sí, esa clase la podemos convertir en una DLL, ¿sale? Entonces ahora, ¿cómo creamos una DDL? Vamos a darle nuevo proyecto, pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una librería de clases, ¿sale? Déjenme, esta, biblioteca de clases. Este es el proyecto que vamos a utilizar, o más bien dicho, la plantilla, biblioteca de clases. Entonces funciona exactamente igual, le damos a examinar, nos vamos a la carpeta de ingeniería de software, ejemplo de DL, y en este caso vamos a crear el de la suma. Entonces seleccionamos la carpeta que acabamos de crear de DDL suma, ¿vale? Entonces seleccionamos y aquí le vamos a poner de nombre suma, ¿no? O DDL suma, como ustedes quieran, ¿sale? Yo nada más le voy a poner suma. Y le voy a dar OK. Entonces, si se dan cuenta, se crea una estructura muy similar al proyecto anterior. La única diferencia es que aquí solamente tenemos el bloque de código de una clase y aquí se va a crear la clase como tal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a esta clase le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner class y le vamos a poner suma, ¿sale? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si recordarán, nosotros generamos una clase con un método o una función que realizaba la operación. Entonces, aquí recuerden, vamos a crear un método o una clase que se llama de tipo público. Va a regresar un tipo de valor que va a ser flotante y vamos a generar el método. Va a ser oper suma, ¿no? Que fue la que creamos en el ejemplo de la clase pasada. En este caso va a recibir dos parámetros. Pues puede ser un poquito más grande el código. Listo. Aquí de parámetros voy a mandar un parámetro float que se va a llamar N1 y otro que se llame float N2, ¿vale? Abrimos, cerramos llaves y vamos a poner nuestra lógica, que fue lo que hicimos en nuestras operaciones del ejemplo anterior, ¿no? Entonces voy a generar una variable de tipo float que se llame resultado y la inicializamos en 0. A esa variable le voy a asignar la operación matemática de los valores que voy a pasar por parámetro y simplemente retornamos la variable res, ¿sale? Esa es mi lógica de programación que necesito, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí no tengo ninguna herramienta. Aquí en el explorador de soluciones solamente me aparece la clase o el código fuente, porque eso es lo que estoy creando, una clase en una librería, ¿sale? Si yo le doy a ejecutar, me marca un error porque me dice es una biblioteca de clases, no hay como tal un programa ejecutable, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no lo puedo ejecutar, pero para poder construir la DLL le tengo que dar en depurar, no mentira, en compilación y le tengo que dar aquí en compilar solución, ¿sale? Si la lógica está correcta, aquí nos dice que todo salió correcto. Por ejemplo, no tengo errores, no tengo nada raro. Prácticamente todo se generó de manera correcta. Y ahora, si yo me voy a ese programa, bueno, a mi carpeta donde tengo mi programa, aquí en ejemplo de DLL, me voy a la suma. Ya está el proyecto que se llama suma. Aquí está la solución. Y si me voy donde debería de estar el ejecutable, no tengo ningún ejecutable. Tengo ya el archivito que necesito, que se va a llamar suma.dll, ¿sale? Ahora, ¿qué debo de hacer con este archivo? Este archivo ya tiene, digamos, la operación que va a utilizar mi programa. Aquí la recomendación es que yo copie este archivo y me voy a ir a la solución principal. Recuerda, esta es mi solución principal que se llama operaciones. Aquí está mi programa como tal, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí está mi archivo .exe. Entonces,
en esta carpeta, si quieren aquí adentro, voy a crear una nueva carpeta que se llame DLL, ¿no? O DLL si le quieren poner en plural. Aquí yo voy a copiar las DLLs que yo genere con los proyectos individuales, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos archivitos los tengo que referenciar en mi solución para poderlos utilizar. Me preguntarán, pero yo puedo referenciarlos directamente de la carpeta del proyecto, ¿sale? Sí se puede, no pasa nada. Yo referencio el archivo desde toda esta ruta. ¿Cuál va a ser el problema? Que si, por ejemplo, nosotros ya tenemos un programa muy grande y hay varios programadores que están trabajando en la misma solución, digamos, y si alguien modifica la DLL, y a lo mejor yo estoy trabajando con el ejecutable, puede ser que mi programa falle. ¿Por qué? Porque hubo una modificación en el archivo o en la biblioteca de clases, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda es, si la DLL ya está funcionando, la copiamos y la paso yo a mi solución. Aquí a mí me garantiza que esta DLL que copié está funcionando. Entonces, si otro programador modifica la DLL o le hace cambios, por el momento, en mi caso, no me va a afectar. Yo puedo seguir programando la solución. Ya posteriormente, cuando el programador valide que el cambio que hizo funciona, entonces yo ya puedo reemplazar la DLL que ya tenía yo copiada. Esa es la razón del por qué lo recomendable es que copiemos nuestras DLLs a nuestra solución para tener, en pocas palabras, la última versión funcional, ¿no? Y si alguien le hace un cambio, no afecte al funcionamiento de la aplicación, ¿sale? Entonces, en esta carpeta que creé, voy a copiar el archivo que acabo de crear, ¿sale? Entonces, aquí yo ya no voy a hacer nada, yo ya sé que esta lógica de programación funciona. Entonces voy a crear lo que sería, o más bien dicho, voy a regresar a mi solución. En este caso, para no cerrar esta ventana, voy a abrir otro Visual Studio para tener, en este caso, lo que sería la DDL abierta para ver el código, y voy a abrir la solución que ya había yo construido, ¿sale? Que en este caso sería ingeniería de software, ejemplo DLL, y a lo que serían operaciones, ¿no? Esta es mi solución principal, ¿vale? Entonces, ahorita yo ya tengo mi solución, entonces ahora lo que necesito hacer es programar esa solución, ¿sale? Aquí la programación es muy similar a lo que habíamos hecho con las clases, pero para poder utilizar la función que está dentro de ese archivo DLL, tengo que mandarla a llamar, ¿sale? En este caso, nosotros aquí en el explorador de Windows, bueno, de objetos, tenemos un apartado que se llama referencias. Yo le doy aquí en la flechita, ahorita solamente tengo referencias del sistema para construir los elementos de mi formulario, ¿vale? Aquí yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar agregar referencia, ¿sale? Y me va a abrir esta ventanita. Entonces aquí le voy a dar examinar y me voy a ir a la carpeta que creé y a donde copié esa DLL. Entonces, ingeniería de software, ejemplo DLL, operaciones, y esta es la carpeta que yo creé. Y aquí está la suma que acabo de generar. Entonces le voy a dar agregar. Aquí se marca con una palomita. Aquí yo tengo algunas otras de otros ejemplos que estuve yo haciendo, pero esta es la que acabo de agregar. De hecho, aquí está la ruta, ingeniería de software y toda la ruta donde está, ¿sale? Entonces, esta es la correcta. Entonces, le voy a dar a aceptar. Si se dan cuenta, aquí ya me aparece esa referencia de la librería, ¿ok? Entonces, ya que la tengo yo acá, ya la puedo usar en mi código de programación. Lo primero que tengo que hacer es que, en este caso, al ser un elemento externo, tengo que mandarlo a llamar como se está haciendo este llamado a los elementos del sistema, ¿sale? Entonces, simplemente le voy a poner using y le voy a poner el nombre de esa referencia. De hecho, si se dan cuenta, ya me aparece aquí. Se llama suma. Le pongo punto y coma, ¿sale? Ahorita está en color gris porque no se ha usado. Entonces, ahora la vamos a usar.
Pues vamos a usar la misma lógica que habíamos hecho antes. Entonces vamos a declarar de una vez unas variables globales. Vamos a ponerle float, dato 1, de tipo, bueno, nada más así las vamos a declarar. Vamos a agregar dos variables más, ¿no? Que sería el dato 2 y sería el resultado, ¿sale? Variables globales para que las podamos utilizar prácticamente desde cualquier lugar, ¿sale? Creo que aquí tenemos un problema con el nombre, vamos a ponerle resultado completo. Resultado, listo, ahora sí. Ya no me marca error, ¿sale? Y ahora dentro de nuestro botón de suma, prácticamente el funcionamiento es igual a lo que nosotros habíamos hecho con el ejemplo de clases. Pues simplemente voy a mandar a llamar a mi clase. Recuerden, nuestra clase se llama clase suma, ¿sale? Vamos a crear un objeto de este tipo de clase, ¿sale? Pues aquí vamos a ponerle, de hecho ya me aparece, clase suma o clase suma. Vamos a crear una variable o un objeto que va a ser igual a un nuevo objeto de esa clase. Clase suma, abrimos, cerramos paréntesis, ¿sale? Posteriormente, así recuperamos los datos de nuestro formulario. Entonces, por ejemplo, al dato 1 va a ser igual. Recuerden, hacemos el float.parse. ¿De qué? De nuestro dato de formulario de 1.text, ¿sale? Punto y coma al final. Copiamos esto y ahora lo hacemos para el dato 2, sería de 2. ¿Y ahora qué sucede? Pues recuerden que como le hacíamos en clases, nosotros ya estamos referenciando esta operación, entonces yo ya puedo utilizar la variable oper o el objeto oper, punto, y tenemos oper suma. Le pasamos por parámetros dato 1, dato 2, punto y coma, y simplemente recuerden que esto me va a regresar un resultado, entonces esto lo tengo que asignar a mi variable resultado, ¿vale? Pues a resultado le voy a asignar el llamado a ese método, ¿vale? Entonces ya tengo el resultado de la suma en esta variable. Entonces simplemente vamos a mandar a llamar o vamos a enviar ese resultado a nuestro cuadro que se llama res. Ese era el problema que me marcaba el nombre, porque ya había yo definido un nombre con res, ¿vale? Entonces simplemente aquí a res.text le vamos a asignar lo que tiene resultado, pero como es un valor de tipo numérico, lo tenemos que convertir a cadena de texto, to screen, ¿vale? Y listo, y eso sería todo. Si quieren, probamos esta función y vamos a ver que ya funciona nuestra operación suma haciendo uso de una función o en este caso de una clase o de un elemento externo a nuestro proyecto. Por ejemplo, le voy a poner 6, le voy a poner 5, le doy sumar, ya me regresa el 11, ¿sale? Pero ahorita la suma la estamos mandando a llamar de una clase suma que pertenece a una referencia, en este caso estamos usando using para hacer la referencia la metimos aquí en reference y esta suma es prácticamente, voy a ponerlo así, es prácticamente esta librería, ¿sale? Esta la voy a poner acá abajo. Entonces, esta librería es la que yo ya tengo enlazada en mi sistema, ¿sale? Ahora, lo que les decía, yo la copié, ¿por qué? Porque si yo modifico algo acá, pues yo tengo la última versión funcional. Si el cambio que yo aplique acá funciona nuevamente o tiene otra función, pues simplemente yo lo que haría ya no modifico nada de mi solución y lo único que tendría que hacer sería reemplazar este archivito por el actualizado, ¿sale? Entonces así funcionan las DLL, ¿sale? Vamos a crear de una vez las demás. Pues, por ejemplo, este programa no le voy a mover, este es el que voy a estar moviendo. Si quieren para rápido, voy a copiar esto. Voy a cerrar la solución y voy a crear un nuevo proyecto, ¿sale? Recuerden, vamos a crear una biblioteca de clases. Ahora voy a seleccionar la carpeta Resta. Nuestro proyecto se va a llamar Resta. Le doy crear nuestro entorno. Si se dan cuenta es prácticamente lo mismo.
Aquí adentro voy a copiar esa función o ese método que habíamos hecho. Aquí le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner clase resta. Y aquí lo único que vamos a hacer es cambiar la operación, ¿sale? Recuerden, no le podemos dar iniciar porque nos marca un error, pero sí le podemos dar que compile la solución, ¿sale? Aquí ya nos dijo que se generó, de hecho aquí nos marca que ya fue creada de manera correcta, ¿sale? Y en automático se guarda. Si se dan cuenta, esta línea estaba en color amarillo, quiere decir que no estaba guardado el código. Ahorita que compilamos la solución, en automático se guarda, ¿sale? Entonces ya tenemos el de la resta y de una vez creamos el de la multiplicación. Entonces cierro la solución, genero un nuevo proyecto, recuerden, proyecto de biblioteca de clases. Ahora seleccionamos la otra carpeta que es DLL Multi y le vamos a poner el nombre Multi, ¿vale? Voy a aceptar, cambiamos el nombre, class multi, y pegamos el mismo código que teníamos, ¿no? Cometí un error. No le cambié al anterior el nombre de la operación, ¿sale? Aunque no va a marcar error porque lo estamos haciendo en archivos DLL separados, pero puede causarnos conflicto el nombre de la operación, ¿sale? Entonces aquí debería de ser oper multi. Aquí sería una multiplicación. Compilamos el proyecto, la solución, ya se generó. Y entonces vamos a arreglar la anterior. Entonces cierro esta solución. Abro, en este caso, el de la suma. La DL era la resta la que estaba mal. Si se dan cuenta, aquí no le cambié el nombre, ¿sale? Entonces aquí le cambio resta. Y entonces tendría yo que recompilar nuevamente la solución, ¿sale? A eso es a lo que me refería. Por ejemplo, si yo hubiera copiado la DLL anterior, cuando yo genere mi programación y todo y mande a llamar el método se va a llamar suma, porque así se llamaba, y va a funcionar sin ningún problema. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera enlazado la referencia a la solución de esta biblioteca directamente? En este caso, hubiera yo modificado el nombre y en automático mi solución dejaría de funcionar. ¿Por qué? Porque ya tomé el cambio, la DLL, pero yo tendría que cambiar la lógica de mi programa. ¿Por qué? Porque yo aquí le hubiera puesto oper suma en lugar de oper resta, ¿sale? Entonces, esa es la razón del por qué no se recomienda enlazar las DLL directamente del proyecto o de la carpeta del proyecto. Entonces, simplemente, ya que las tenemos creadas, nos vamos aquí. Ahora, por ejemplo, nos vamos con la resta. Nos vamos a su solución. Copiamos la DLL nada más. Nos regresamos a nuestro proyecto principal, operaciones, la carpeta que creamos y aquí la pegamos, ¿vale? Y nos vamos exactamente con la multiplicación, lo mismo. Nos vamos a la carpeta de la solución, copiamos la DLL, nos vamos a nuestra solución original, a la carpeta, y yo ya tengo aquí mis 3 bibliotecas de clases, ¿vale? Entonces yo ya en mi programa ya agregué lo que es digamos, la referencia a la suma. Entonces me falta agregar la referencia a la resta y a la multiplicación, ¿no? Entonces, nuevamente, nos vamos al explorador de objetos, a la opción referencias, clic derecho, agregar referencia y examinamos la carpeta. De hecho, como ya agregamos una, pues se quedan en automático las demás, ¿no? Aquí está en ingeniería de software, ejemplo de DDL, operaciones, DDLs. Entonces agarro multiplicación y de una vez agarro la resta, las dos. Selecciono, aquí ya se pusieron las palomitas, se queda marcada la que ya habíamos agregado anteriormente porque lo que hace este asistente es recargar las referencias, ¿vale? Entonces se quedan las 3 marcadas, le doy OK y aquí ya me aparece la resta y ya me aparece la multiplicación y aquí está la suma que ya habíamos agregado. Entonces aquí en nuestro programa pues simplemente hacemos la referencia using resta, punto y coma, y using multi, punto y coma, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos prácticamente este código. Lo voy a copiar desde acá abajo, ¿vale? Listo. Me regreso al proyecto, doble clic en el botón menos, copio el código, agregamos la referencia,
class ya me aparecen las otras clases. En este caso sería la resta. En este caso vamos a crear un objeto de ese nombre. Vamos a ponerle el mismo nombre, oper, con minúsculas. Va a ser igual a un nuevo objeto de la clase resta. ¿Sale? Abrimos, cerramos llaves, punto y coma, y aquí lo único que cambiamos es el nombre de la operación. Aquí no se llama opersuma, aquí se llamaría operresta. ¿Vale? Aquí era donde me hubiera marcado el error si yo hubiera creado el código de mi solución, que tendría que ser opersuma, porque así se había quedado el nombre, y posteriormente al actualizar la biblioteca de clases, aquí me hubiera marcado un error. ¿Por qué? Porque ahora esta operación o este método ya no existía cuando se llamaba suma. ¿Vale? Y de una vez vamos a agregar el último caso, bueno, en este caso el de la multiplicación. Copiamos nuevamente, en este caso vamos a crear el objeto de tipo multi, oper va a ser igual a un nuevo objeto de class multi, listo. Y aquí el método se llama oper multi, listo. Y eso sería todo. Entonces prácticamente yo ya puedo ejecutar mi programa. Le pongo unos valores, el 5 y el 11, sumo 16, resto menos 6, multiplico 55. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, es el mismo funcionamiento que teníamos, pero ahora en nuestra solución ya no tenemos clases. Si se dan cuenta, solamente tenemos nuestro programa principal. Pero en este caso las referencias las estamos mandando a llamar, bueno, más bien dicho, las clases las estamos mandando a llamar como referencia y esas referencias están en unas bibliotecas de clase, ¿sale? ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, yo tengo mi solución. Ejemplo, nos vamos a bin y aquí está mi ejecutable, ¿cierto? Entonces, no, mentira, este no es este, el de operaciones. Aquí está, operaciones DLL. Si se dan cuenta, cuando se generó la solución, también me puso aquí las librerías, ¿sale? Pero eso es porque es la solución. Si yo copio solamente el ejecutable, como habíamos hecho en el caso anterior, me voy a una carpeta, por ejemplo, a documentos. Voy a borrar esto. Lo pego acá y lo ejecuto, carga la solución. Pero al tratar de ejecutar una operación, me va a marcar un error, ¿sale? ¿Por qué me marca un error? Porque en este caso las operaciones están en archivos externos. Entonces, para que esto funcione, necesito también, cuando yo comparta la solución, pasarlas de DLL. ¿Vale? Entonces, yo las copio acá. Ya está ahí el ejecutable. Ejecuto. Y ya funciona. 25 menos 15, 100. ¿Sale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes pueden crear la solución y yo les comparto las DLL y simplemente las enlazan en su programa. Esa es la finalidad de programar DLLs, que yo genere un componente. Esto a final de cuentas es un componente que ustedes puedan reutilizar en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, esta hace una suma de 2 números y recibe como parámetros 2 números. Entonces, si ustedes tienen un programa que necesite hacer suma de 2 números, pues simplemente ya tienen la lógica. Copian esta DLL, le agregan a ese nuevo proyecto y simplemente hacen la referencia y le pasan por parámetros los valores. Esa es la ventaja y la finalidad de utilizar librerías. Hay muchos lenguajes que utilizan las librerías de manera universal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el lenguaje de programación que ustedes estén utilizando, esto ya está compilado a nivel máquina. Entonces, no necesitamos un lenguaje .NET, no necesitamos un lenguaje de C#, simplemente con que el lenguaje de programación que usemos sea compatible con librerías, sin problema las estarían utilizando, ¿vale? Ustedes pueden revisar la instalación de cualquier programa que ustedes instalen en sus máquinas y van a encontrar muchos archivitos
DLLs. ¿Por qué? Porque son librerías, son funcionalidades del programa, ¿vale? Entonces, la finalidad es que yo, si me dedico a la ingeniería de software o a desarrollar software como tal, pues la idea es empezar a hacer componentes que yo pueda reutilizar en más proyectos. Y de esa manera, yo puedo hacer una solución en un tiempo más corto, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Los que lo estuvieron haciendo conmigo les salió, les marcó un error. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno. Ok, entonces, este era el ejercicio que traía el día de hoy para que lo vieran ustedes, que en este caso era el uso de, de librerías. Entonces, lo que resta de la clase o de la sesión se les va a quedar terminar como lo hicieron en el ejemplo anterior, agregar la división y proteger los textos para que no, si yo meto una letra, no marque un error, y si yo hago la división por 0, no marque el error. Si ya hicieron el anterior, pues realmente es lo mismo, nada más hay que crear la DLL y que ya que quede funcionando este programa, ¿vale? Y como tarea, les voy a dejar el siguiente programa, ¿vale? Déjenme cierro este y se los muestro. Creo que no lo he subido, si no lo he subido lo reviso en un ratito y les pongo la tarea. Que vamos a hacer una calculadora científica ahora, ¿vale? Ya les había dejado una de una calculadora básica, ahora vamos a hacer una calculadora científica como la que están viendo. ¿Cuál es la funcionalidad? Por ejemplo, si yo hago una operación, 2 más 3, me muestra el 5 y aquí arriba debe de estar la operación. Si yo genero el coseno de ese 5 que tenía, aquí arriba me muestra la operación y me muestra el resultado. Si quiero hacer un programa de elevación a la potencia, por ejemplo, utilizo x a la 2, entonces pongo un 2, x, no, mentira, era este. Voy a darle borrar. Voy a utilizar este, x a la y, pongo 2, x, aquí ya se elevó la potencia, a la 3, y le doy igual, me da 8, ¿sale? Entonces, ahora van a hacer una calculadora de esa manera. Por ejemplo, si yo pongo varios números, puedo utilizar el retroceso para ir borrando los números, el símbolo de más o menos para hacer negativos, el uso del porcentaje, y bueno, el punto ya se los había yo dejado en la calculadora anterior. La única diferencia que hay entre esta calculadora y la anterior es que el código de cada operación matemática la van a meter en una DLL, ¿sale? Entonces van a crear, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 DLLs más las 4 que ya tienen y la raíz cuadrada, ¿sale? Entonces, cada una de las funciones matemáticas las van a crear en una DLL. Entonces, cuando ustedes me manden su proyecto, me van a mandar su programa y todas las DLL de la calculadora, ¿sale? Ahora, esto también va a ser para el 13 de septiembre, ¿sale? La próxima semana, creo que no carga el calendario. Creo que no, ok. Bueno, la próxima semana es la última o es la antepenúltima de lo que sería nuestro primer parcial. Nuestro primer parcial va a ser del 9 al 13 de septiembre, ¿sale? Entonces, la próxima semana, que es del 2 al 6, nosotros tenemos clase el miércoles y el viernes. No vamos a tener clase esos 2 días, ¿sale? Las horas de clase de esos 2 días lo van a ocupar para terminar los programas que les he dejado, ¿sale? ¿Por qué? Porque en este caso, en este parcial, no les voy a hacer examen. Solamente les voy a evaluar la unidad 1 con los programas que les he dejado en Teams, incluida esta calculadora, ¿sale? Entonces, por esa razón no vamos a tener clase la siguiente semana y nos vamos a conectar el miércoles 14, ¿sale?
para ver cómo vamos de avance y decidimos si el viernes, nos conectamos el miércoles 11 y decidimos si el viernes 13 tenemos clase o dejamos el 13 para que terminen los programas si es que no los han terminado, ¿sale? Como en esta ocasión no les voy a hacer examen, entonces sí recomiendo que sus programas funcionen y estén completos para que puedan sacar buena calificación, ¿ok? Hasta ahorita, y nos vamos a las tareas, por ejemplo, ingeniería de software. Ahorita tenemos 3, ¿vale? Una aplicación, una calculadora básica, terminar la aplicación de la clase pasada, voy a agregar terminar la aplicación de DDL y crear la calculadora científica, ¿sale? Entonces serían 5 elementos que van a tener que completar. Cada elemento o cada tarea va a valer el 20% de su calificación del primer parcial, ¿sale? Todas vencen el 13 de septiembre, ¿sale? Entonces, eso es como les voy a evaluar este primer parcial, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Entonces, recuerden la calculadora científica, les pongo esta imagen en la tarea del Teams. No quiere decir que la tienen que hacer igualita, ¿sale? Las únicas características es que debe de tener 2 pantallas, una donde se visualice la operación matemática, que es la de aquí arriba, y el resultado acá. La distribución de los botones, los colores, las formas, el acomodo de los elementos es a diseño propio de ustedes, ¿sale? No, no es necesario que la hagan igual, ¿sale? Entonces, se las pongo y esa sería, digamos, la última aplicación que haríamos para esta unidad. El miércoles 11 que nos conectemos vamos a ver un tema adicional que se llama reingeniería inversa o ingeniería inversa. Y vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a tener una aplicación y a esa aplicación vamos a modificar a nivel código, digamos a nivel ensamblador, un valor para que el ejecutable haga otra cosa. Hagan de cuenta, vamos a pensar que no tenemos el código fuente de una solución, pero con ingeniería inversa vamos a poder modificar algunas propiedades de esa solución para poder cambiar, por ejemplo, un valor o un tipo de datos, o ahí veremos qué cambiamos, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el miércoles 11. Y ahí mismo nos ponemos de acuerdo si el viernes 13 tenemos sesión o lo ocupan para terminar sus trabajos si es que alguien no los ha terminado, ¿sale? Entonces van a tener prácticamente la próxima semana para terminar sí o sí sus programas y que no haya, digamos, algún pretexto de que no puedan entregar o que lo entreguen incompleto, ¿vale? Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, hasta aquí estaríamos dejando la sesión de hoy. Y lo que resta de la clase, que es más o menos media hora, terminen el ejemplo que hicimos de lo que era crear la DLL de la división, ¿sale? Y proteger la solución. Si no lo hicieron ahorita conmigo y ya tienen a la mano su computadora, pues empiecen a hacer para que no se vayan a atrasar, ¿sale? Bien, si no hay más dudas, preguntas, entonces nos estaríamos viendo el miércoles 11. De cualquier forma, si alguien se atora en algo o tiene alguna duda, me puede escribir por Teams o por WhatsApp y yo les voy ayudando cómo solucionar el problema que tengan. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más dudas, si no hay preguntas, aquí voy a cerrar la sesión, pero voy a estar aquí en la máquina, entonces si alguien ahorita tiene un tema, me puede escribir en el Teams y luego le contesto. ¿Vale? Me voy a desconectar Yo, a las 9. ¿Vale? yo, profe, tengo una pregunta, no sé si pueda quedar aquí ahorita que se vayan mis Sí, compañeros. claro, sí, sin problema. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ninguna por mi parte, profe. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, estamos en contacto y pues adelante con sus trabajos, ¿sale? Nos vemos el miércoles 11 en la sesión en línea, ¿ok? Entonces, que tengan buena tarde.
Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches.